El Área 51 es una distracción, la base verdadera está en Alaska. A estas alturas, todo el mundo conoce el Área 51 y todos los misterios que la rodean. Pero, el Área 51 es una base falsa. Es una distracción y siempre lo ha sido. No hay nada más que arena, científicos reclusos y un lago sucio. El Área 51 es uno de los sitios más secretos y encubiertos del mundo, pero, ¿qué tan secreto puede ser un secreto, si todo el mundo lo conoce? Por el amor de Dios, incluso Obama reconoció su existencia hace tiempo. De eso se trata, quieren distraerte para que no busques las bases reales. Pero, ¿por qué confiar en mi palabra? ¿Quién soy yo? Solo un plebeyo en Internet, que decidió sacar provecho de una tendencia. Puede que ahora sea así, pero una vez fui una persona de especial interés, para el gobierno de Estados Unidos. La mayoría de la gente me conocía como el Señor Blue. No es mi verdadero nombre, pero es más fácil de pronunciar. Fui piloto, durante muchos años, y amé cada segundo de ello. No hay nada como surcar los cielos, y romper la barrera del sonido por primera vez. Puede que te dé mucho miedo, pero es parte de la experiencia. El tipo de trabajo que realizaba era muy secreto, y por razones de seguridad, no puedo entrar en más detalles sobre lo que hacía, o para quién trabajaba. Un día me encontraba en una misión de reconocimiento, en una zona en la que no debería haber estado. Me disculparé aquí por los escasos detalles de ciertas cosas, pero tienen que entender, que lo que voy a contarte es más que alto secreto. Me quitarían la vida más de 10 veces, por decir una sola palabra, así que espero que eso no ocurra. De todos modos, la misión iba según lo previsto, cuando de repente mis instrumentos empezaron a volverse locos. La presión del aire en la cabina descendía, y los indicadores de velocidad y consumo de combustible, parecían estar jugando al ping-pong entre ellos. Todo empezó a traquetear, y mis alarmas estallaron en una sinfonía de irritación. Lo siguiente que veo es una luz brillante, que pasa a una velocidad impresionante. La onda expansiva que produjo, fue tan violenta que destrozó el casco de mi nave. En una fracción de segundo, pasé de volar despreocupadamente, a recobrar el conocimiento mientras caía en picada hacia el suelo. Conseguí tirar del paracaídas, antes de estrellarme contra el suelo, pero cuando aterricé, casi deseé no haberlo hecho. Allí me esperaba un séquito de al menos 2 docenas de hombres, con trajes de camuflaje de invierno y máscaras. Todos me apuntaban con sus armas, y gritaban en un idioma que reconocí como inglés. Hice todo lo que pude para calmarles, y no parecer amenazador, pero eso no impidió que me esposaran, y me metieran en uno de sus vehículos blindados de transporte de tropas. Empezaron a alejarse, y me di cuenta de la gravedad de la situación. No iba a salvarme. La gente para la que trabajaba nunca lo había dicho, pero siempre se había sabido que, si te capturaban, estabas prácticamente solo. Con eso en mente, no tenía ningún incentivo real, para mantener la boca cerrada una vez que empezaron a interrogarme. Puede parecer cobarde, pero no iba a ser brutalmente torturado, por un antiguo aliado que nunca vendría a rescatarme. Sí, el gobierno dice que no tortura a la gente, pero créeme, cuando realmente quieren saber algo, no hay táctica demasiado extrema. Y ellos querían saber algo. Así que les conté, para quién trabajaba, cuál era mi misión, dónde crecí, todo eso. Era todo inventado, pero mordieron el anzuelo, gracias a su gran desconfianza hacia los rusos en aquel momento. Después de eso, se portaron bastante bien. No me dejaban salir de su custodia, pero era mejor que estar sin vida. O al menos lo fue al principio. Me trasladaron desde el lugar donde me habían interrogado, hasta una instalación de seguridad cercana. Llevaba los ojos vendados todo el tiempo, pero por el estruendo de varios vehículos, el ruido de puertas que se abrían varias veces, y la sensación de que se me caía el estómago, supe que me habían llevado a algún lugar bajo tierra. Poco después, salí del ascensor, y me quitaron la venda de los ojos. Su líder era un tipo de rostro severo, una espesa barba gris, y unos ojos que parecían grabados en hormigón. Vestía un traje negro, con algún símbolo en el bolsillo del corazón, que no reconocí. Se puso delante de todos, y extendió los brazos mientras me miraba fijamente a los ojos. «Bienvenido a tu nuevo hogar». Una leve sonrisa se dibujó en su rostro al decirlo. Eché un vistazo a los lúgubres pasillos grises, que parecían extenderse más allá de lo que podía ver, en múltiples direcciones. Me condujeron por el pasillo de la derecha, pasando por docenas de pasillos, y habitaciones antes de llevarme a una celda. Poco después me quitaron las esposas, y la puerta se cerró tras de mí. El mismo hombre que me había dado la bienvenida, se acercó a la ventana, y pulsó el botón del intercomunicador. «Agradecemos su cooperación, señor Blue. No creo que haya ninguna razón, para que nuestro tiempo juntos tenga que ser poco amistoso. Le pido disculpas por todo esto, pero debe comprender, que es una precaución necesaria que debemos tomar. Espero que lo entiendas». Me tomé un momento, y luego le devolví el saludo con la cabeza. «Estupendo, pronto le enviaremos la cena. Si necesita algo,
avise a uno de los guardias fuera de sus aposentos. Y con eso, él y su pequeño séquito se dieron la vuelta, y se alejaron por el pasillo. Esa fue mi primera noche en las instalaciones, que llegué a conocer como FES. No creo que sea el nombre oficial, pero a lo largo de los años, oí a varios miembros del personal de la base referirse a ella con ese acrónimo. Sigo sin saber exactamente qué significa. ¿Fabulosos elfos zombies? Lo mejor que se me ocurrió fue zona experimental fortificada. También es la que más sentido tiene, todo se ha dicho. Al principio no estaba tan mal. El personal era agradable, cocinaban muy buena comida, y había mucho que ver en la base. Aunque de vez en cuando, oía los gritos que apenas resonaban en los conductos de ventilación. Después me entrevistaron unas 100 veces más, y se interesaron especialmente por la nave que pilotaba. La nave en cuestión era una de nuestras tecnologías más secretas, pero desgraciadamente había volado en pedazos, por culpa de lo que fuera aquella luz, así que no pude contarles mucho sobre ella. Tuvieron que pasar años allí, pero al final el personal llegó a confiar en mí, casi tanto como en sus propios compañeros. Nos reíamos y bromeábamos unos con otros, y pronto llegamos a ser lo que algunos podrían considerar amigos. Me hice especialmente amigo de un científico llamado Kevin. Kevin era un tipo inteligente, cómico, y me explicaba bastantes cosas. Nos pasábamos horas hablando en innumerables ocasiones. Era mi única visión real de lo que ocurría en el mundo exterior. Me traía libros y películas para que los disfrutáramos juntos. Me mantenía al corriente de todo, y a lo largo de 30 años, entablamos una estrecha amistad que siempre atesoraré. Debí demostrar algún tipo de potencial intelectual, porque con el tiempo empezaron a pedirme mi opinión sobre diversas curiosidades repartidas por toda la base. Solo lo hacían porque les había jurado lealtad absoluta, y de todos modos, nunca me dejarían salir de la base, pero para mí era agradable sentirme incluido. La base en sí era absolutamente colosal. Siempre me vendaba los ojos durante el transporte a cualquier lugar, pero una vez vislumbré los botones del ascensor. Debía de haber al menos 50 en ese panel. Recuerdo la primera vez que me enseñaron uno de los bloques de encierro. Había guardias apostados en todas las celdas, y oí ruidos muy extraños a mi alrededor, mientras recorríamos los pasillos. Estaba seguro de que me iban a mostrar alguna bestia horrenda, de las profundidades del infierno, y me preparé en consecuencia, mientras los aullidos de cosas invisibles resonaban por los pasillos. El científico jefe, el Dr. Rosival, abrió una cortina de una de las habitaciones, y se me heló el corazón. En la celda que teníamos delante, había una niña humana vestida con un overol gris. Era joven, de unos 5 años, pero no parecía tener nada fuera de lo común. Miré al Dr. Rosival, que flexionó los músculos del cráneo, antes de pulsar un botón. Oí el sonido del gas que se filtraba en la habitación. Pasaron unos segundos de tensión cuando de repente, la chica chilló como una banshee. Su cabeza se inclinó hacia atrás, y vi que de su boca salían dientes como agujas. Sus ojos negros, se volvieron hacia nosotros, y se abalanzó sobre la ventana. La golpeó con fuerza y cayó al suelo, gruñendo y siseando como un chacal voraz. El Dr. Rosival volvió a pulsar el botón, cortó el gas y formuló una pregunta. ¿Ha visto alguna vez algo como ella, señor Blue? Lo único que pude hacer fue sacudir lentamente la cabeza mientras observaba a la joven niña demonio, que se paseaba al otro lado del cristal. La encontraron en el bosque, con un hombre recién destripado. Se lo estaba comiendo y no parecía afectada por las temperaturas bajo cero. De repente me entraron ganas de vomitar, pero no dije nada, solo volví a mirar fijamente a la inusualmente horripilante niña. ¿Qué demonios era? Por desgracia, nunca me contaron nada más sobre ella, y dudo que el personal supiera mucho más de todos modos. Llegaron a mostrarme muchas cosas extrañas, a lo largo de los años. Un primate gigante de pelo castaño anaranjado, que caminaba erguido, y parecía responder a los movimientos faciales. Un ser con forma humanoide, que solo era detectable mediante equipos de infrarrojos. Un cofre dorado, que mataba al instante a cualquiera que lo tocara. Una criatura de 3 metros de altura, envuelta en lianas que emitía ráfagas de radiación, y se mimetizaba en el entorno con un camuflaje perfecto. Un pez monstruoso de al menos 25 metros de longitud congelado en nitrógeno. Varias criaturas aborrecibles, que supongo eran el resultado de una manipulación genética implacable. Nunca había visto nada igual. Todas las monstruosidades alojadas allí, y los secretos enterrados en su posesión. También me pidieron consejo sobre cierto fenómeno paradójico que también les había asolado. Me contaron que durante décadas, se habían producido cientos de casos sin resolver de desapariciones humanas, que parecían desafiar toda explicación. Se encontraban niños pequeños en los bordes de acantilados, a los que no podían haber llegado, mientras que ancianos y personas frágiles eran descubiertos a decenas de kilómetros de distancia del lugar donde habían sido vistos por última vez, tan solo unas horas más tarde. Pero, la mayoría de ellos nunca fueron encontrados.
Casi podía ver el miedo goteando de sus ojos, mientras relataban un caso tras otro de los incidentes registrados, y estaba claro, aunque no lo dijeran, que no tenían ni idea de cuál era la causa. Por desgracia, yo tampoco, ya que era la primera vez que oía hablar de este extraño fenómeno. Les dije sinceramente, que no creía que mis antiguos aliados fueran los responsables, pero no sé si eso les hizo sentirse mejor o peor. A lo largo de todos mis años allí, siempre había encontrado una cosa peculiar. Después de todas las cosas raras y terroríficas que me mostraron, nunca se mencionó a los extraterrestres. Al fin y al cabo, eso es lo que todo el mundo cree que albergan estas instalaciones, pero no hicieron ninguna mención al respecto. Eso me hizo sonreír un poco cuando lo pensé, porque no tenían ni idea de lo cerca que estaban. Lo más parecido que tenían era una extraña criatura tentacular con una dentadura anillada en la boca. Parecía casi una anguila, pero tenía 4 ojos verdes iridiscentes en un anillo alrededor de la cabeza. Tampoco vivía en el agua, sino que se deslizaba por el suelo, con un movimiento muy rápido e inquietante. Dijeron que su ADN no se parecía a nada que hubieran encontrado antes en la Tierra, de ahí que creyeran, aunque no estuvieran seguros, en su origen extraterrestre. Una noche, Kevin y yo nos pusimos a hablar en su camarote, cuando el resto de la tripulación se retiró a descansar. Compartió conmigo un poco de su brandy, y hablamos como amigos hasta bien entrada la noche. Me contó muchas cosas sobre sí mismo, que nunca antes había mencionado. Me enseñó fotos de su mujer y de su hijo, que le habían arrebatado. Kevin admitió que su hijo había muerto en un accidente de coche, hacía un par de años, mientras que su mujer falleció 2 años después de cáncer. Se me rompió el corazón al oírlo, y sentí pena por mi querido amigo, desde hacía unos 30 años. Kevin tenía unos 50 años, pero el entusiasmo de su voz no te lo decía. Fue durante aquella conversación cuando Kevin acabó mencionando algo que me pareció especialmente interesante. Contó que creía que si existía una especie alienígena lo bastante avanzada, como para atravesar la bóveda galáctica, y llegar a la Tierra, obviamente sería bastante inteligente. Dijo que no creía en ninguna de las representaciones de las películas de alienígenas empeñados en destruir a la humanidad. Pensaba que serían mucho más útiles. Piénsalo, encuentras algo inteligente que no representa casi ninguna amenaza para ti, y lo primero que haces es intentar matarlo. Preguntó Kevin con escepticismo, mientras consideraba sus palabras por mí mismo. Eso sería un desperdicio, y ninguna especie que se aprecie de ser un ser avanzado, haría algo tan descarado, al menos espero que no lo hicieran. Se rió ligeramente, y me lanzó una mirada cómplice mezclada con una intriga, que casi brillaba en sus ojos grises. Aunque pensaran que estamos destruyendo nuestro propio planeta o algo así, ¿por qué les iba a importar? Solo en la Vía Láctea hay billones de otros planetas, podrían elegir cualquiera de ellos si quisieran recursos naturales. Me reí entre dientes, casi intuyendo hacia dónde se dirigía la conversación. No son los planetas lo que buscan, repliqué. Kevin soltó un chasquido, y me señaló con el dedo mientras se le iluminaba la cara. Exacto. Querrían estudiarnos, aprender cómo funcionamos, cómo nos organizamos, y cómo vivimos. Los movimientos de la mano de Kevin se volvieron excéntricos, y vi cómo su placa de acceso se agitaba alrededor de su cuello. Bebió otro sorbo de brandy y continuó. Probablemente sabrían más de nosotros que nosotros mismos. Quiero decir, que tienen que ser más inteligentes. Podrían aprender de cerca, entender cómo funcionan los humanos. No tendrían necesidad de derramar sangre, si pudieran integrarse discretamente en la cultura humana. Sin duda han dominado el arte de alterar su biología, para disfrazarse de humanos. Quiero decir, eso no es nada, comparado con la tecnología que utilizaron para llegar hasta aquí. Hizo una pausa en su entusiasta monólogo, y se limpió el vapor de las gafas. Me quedé sentado, contento de dejarle continuar, pues me parecía fascinante que supiera tanto. Los alienígenas no son señores de la guerra. Son poetas, arquitectos, autores, músicos, seres que desean crear. Es la máxima vocación para una entidad tan poderosa. Kevin respiró hondo, y se deleitó con su propia explicación. Hablaba con dificultad, y vi que sus ojos flotaban perezosamente en sus órbitas. Entonces me miró a los ojos, con una mirada que nunca me había dirigido antes. Era una mirada que parecía despojarse de todo sentido de la formalidad, y plantear una pregunta cuya respuesta sospechaba desde hacía tiempo. No eres realmente de Rusia, ¿verdad? La súbita acusación me tomó desprevenido, y sentí que el estómago se me caía como un peso de plomo. No dije nada, y Kevin se limitó a burlarse. Tenías a todo el mundo engañado. Y quiero decir que yo también lo estuve durante mucho tiempo. Tenías una historia de fondo adecuada, un acento que sonaba auténtico, todas las coartadas que nos diste se comprobaron. Hizo una pausa y juntó las manos delante de él. Tú también pareces auténtico, pero había una cosa que te faltaba, una cosa que no se puede fingir. Me miró profundamente a los ojos y se calló.
No tuvo que decirlo, porque yo ya sabía lo que quería decir. Los ojos son imposibles de fingir de verdad. Esa noche tu nave fue derribada. ¿Qué hacías aquí? Kevin y yo mantuvimos una prolongada mirada fija, antes de que finalmente respondiera. Reconocimiento. Por primera vez en décadas abandoné el acento ruso, pues estaba claro que ya no había motivo para mentir a mi querido amigo. ¿Y qué viste? Kevin me miró fijamente a lo más profundo de mi alma mientras preguntaba, y yo dije la verdad. Belleza, poesía, creadores, muy parecidos a nosotros. Kevin me miró fijamente durante largo rato, como si estuviera sopesando mi alma en su mente. Me pregunté qué pensaba hacer desde que se había enterado, pero no se lo pregunté. Kevin acabó sonriendo, y se levantó para dirigirse a la puerta de la celda. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, y sacó una pistola. Señor Blue, ¿desea irse a casa? Asentí con la cabeza después de pararme a pensar un momento. Kevin examinó su arma, y la preparó para usarla. Espero que tus aliados puedan perdonarnos. Sin decir nada más, mostró su placa de seguridad, y los cerrojos de la puerta cedieron. Me hizo un gesto para que me levantara y le siguiera, y así lo hice. Kevin miró a un lado y a otro del pasillo, pero debido a lo tarde que era, no había nadie. Corrimos hacia una de las cabinas de seguridad. Mostró su placa mientras yo me escondía fuera de su vista. Entró en la sala, y oí el ruido de una breve refriega antes de que dos destellos brillantes le pusieran fin. Kevin reapareció con ojos desorbitados, y me hizo señas para que le siguiera. Él y yo corrimos por el pasillo, y poco después llegamos al enorme ascensor del eje principal. Por primera vez entré sin una venda en los ojos, y Kevin pulsó el botón de la última planta, y el código de seguridad necesario para activarlo. El sistema de seguridad no funcionará durante media hora, pero ya se han activado las balizas automáticas de auxilio. Eso nos da unos 8 minutos. Kevin dejó caer el cargador de su pistola, y puso uno nuevo. Vi manchas de sangre en sus gafas y su mejilla, y una mirada frenética en sus ojos. Toma esto. Extendió la mano, y sostuvo algo que no había visto en décadas. La vieja radio de mi nave. La tomé y él y yo nos miramos, mientras se abría la puerta del ascensor. Volvimos a correr, y en pocos minutos llegamos a un estacionamiento subterráneo. Kevin se apresuró a abrir un vehículo cercano, y los dos nos subimos mientras se lo ponía en marcha. El motor rugió y Kevin aceleró por el estacionamiento. Un momento después salimos del estacionamiento subterráneo, y tuve mi primera visión del cielo nocturno en más de 4 décadas. Había hombres apostados en las puertas del perímetro, que intentaron detenernos, pero Kevin ni se inmutó. Atravesó la alambrada del perímetro, haciendo que se encendieran varias luces a nuestro paso. Oí el ruido de una sirena detrás de nosotros, y las siluetas de la gente corriendo por la nieve. Hay un traje atrás, póntelo. Hice lo que me pedía sin rechistar, y me ajusté la ceñida prenda de poliéster al cuerpo. Cubría cada centímetro de mi cuerpo, desde los pies hasta la nuca, y me resultaba increíblemente cómodo. Te van a perseguir. Me arrojó un mapa al regazo, y siguió dando instrucciones. Puedes contactar con tus amigos con esa radio, ¿verdad? Sus ojos me miraron mientras circulaba por la carretera principal, y se alejaba del recinto. Sí, Kevin asintió. Dirígete hacia el norte. Hay un río a unos 50 kilómetros a través del bosque. Una vez que lo encuentres, dirígete al este hasta que encuentres un pequeño pueblo. Pregunta al tipo de la oficina de correos por el señor White. Es un amigo mío que ha accedido a ayudarte. Él se encargará a partir de ahí. Intenté retener la mayor información lo mejor que pude, y mantener la confianza. Todo había sucedido tan de repente. Te escondí algunas provisiones en la bolsa. Te durarán un par de semanas. Kevin giró en una esquina, y nos reorientó hacia una nueva carretera oscura. Con la repentina descarga de adrenalina, se me ocurrió una idea. ¿Qué te pasa? Kevin no parecía querer reconocer la pregunta. Olvídate de eso, vuelve con tu gente. Detrás de nosotros, una ráfaga de luces ascendió repentinamente hacia el cielo nocturno. A continuación, el zumbido de las alas rotativas perforó el tranquilo dosel de la borrascosa noche. Esperaba poder llevarte un poco más lejos que esto. De repente frenó en seco. Mi cabeza se tambaleó hacia adelante, y el coche giró de un lado a otro por la carretera helada. Toma esto también. Me entregó su pistola de cañón largo, y yo la tomé vacilante. Él y yo nos miramos por última vez. Aquí es donde nos despedimos, señor Blue. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto por mí? Kevin suspiró, y vi cierta tristeza arremolinarse en sus férreas pupilas. Permaneció en silencio un momento, y solo cuando el ruido de los motores que se acercaban se hizo más fuerte se animó a responder. Tú no perteneces aquí. No perteneces a una jaula. No sé de dónde vienes, pero quiero que vuelvas a ver a tus seres queridos. Sus ojos empezaron a humedecerse, y se sacudió el cuello antes de mirarme a los ojos por última vez. Espero que no pienses en nosotros como captores o secuestradores. Espero que nos veas como te ves a ti mismo. Espero que puedas entenderlo. Una sola lágrima rodó por su mejilla.
Le puse la mano en el hombro. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Gracias, Kevin. Entonces le tendí la mano, y él la agarró con fuerza mientras compartíamos un último momento, antes de aventurarme en la ventisca. A partir de entonces, el viaje fue largo y arduo, y pasé semanas caminando por la nieve y los bosques helados. Sabuesos, hombres y máquinas me persiguieron durante días, pero, de algún modo, pude eludir sus esfuerzos. El terreno era brutal, implacable, pero al final conseguí encontrar el río que Kevin había mencionado. En ese momento, todos mis perseguidores se habían callado. Seguí el río y encontré el pueblo, y poco después al hombre conocido como Sr. White. Era un hombre amable, y con mucho gusto me invitó a su casa para evitar a los agentes. Allí he estado desde entonces, esperando la llegada de mi aliado. Se quedaron atónitos al volver a saber de mí, pero no tanto como yo al descubrir que la radio seguía funcionando. Ni siquiera estaban seguros de poder seguir confiando en mí, pero no les dejé muchas opciones, cuando les amenacé con hacerlo público, y exponerlos al mundo. Finalmente accedieron, pero admitieron que pasarían meses antes de que pudieran ponerse en contacto conmigo. Me lo esperaba, y afortunadamente, el señor White me permitió quedarme con él, y esperar a que llegaran. Poco después me enteré de que mi querido amigo Kevin, a quien debo mi libertad y mi vida, había sido encontrado muerto. Las autoridades dictaminaron que se quitó la vida, con una bala en la nuca, pero obviamente tengo mis dudas al respecto. Me destrozó enterarme del fallecimiento de mi único y verdadero amigo, pero sabía que era lo que él esperaba. Me gusta pensar que por eso decidió hacerlo, y además es la razón por la que estoy aquí publicando esto ahora. El legado de Kevin merece seguir vivo, y esta es la única forma que conozco de hacerlo. Y con esto, hemos cerrado el círculo hasta este mensaje, que estás leyendo ahora mismo. Para abordar el tema original, el Área 51 en efecto, es falsa. Kevin tenía mucho poder en su anterior puesto, y me lo contó todo sobre la operación. El verdadero premio es la Fez, mi antigua prisión, en algún lugar del este de Alaska, enterrada bajo la nieve con todo tipo de cosas aborrecibles. Kevin era un hombre brillante. Si has conseguido llegar hasta aquí, me gustaría pensar que eres alguien como él. Valiente, curioso y con un sentido del asombro casi innato que no puede saciarse. Espero que las ideas de Kevin perduren a través de ti. Mis aliados nunca aprobarían este mensaje, pero ahora sé que se equivocan. La verdad es algo que todos los seres sensibles deberían poder conocer, a pesar de lo desagradable que pueda resultar oírla. Kevin creía que los seres, que conoce como alienígenas ya están aquí, que en lugar de asesinar a los humanos, como se describe a menudo en las historias, se mezclarían con ellos. Se interesan por la cultura, la sociedad y el arte humanos. Escriben libros, poesía y música con la esperanza de conectar con algo verdaderamente extraordinario. Algo que les recuerde a ellos mismos. Si Kevin tiene razón, quizá algún día te tropieces con una historia así. Tal vez pienses que no es más que una obra de ficción, para entretenerte un rato. Tal vez el autor de dicha historia teórica, no parezca más que un internauta común y corriente. Probablemente no lo diría directamente, porque sería demasiado cursi. Probablemente te dejaría las piezas, y esperaría que pudieras entender la verdad por ti mismo. Tal vez seas como Kevin, atraído por el misterio, y dispuesto a entretenerte con lo fantástico. Quizás simplemente descartes las implicaciones de las palabras que tienes ante ti, porque no te atreves a creer algo tan descabellado, porque al final la verdad no es el problema, sino la creencia. Quizá alguien entienda lo que es más importante, que no están solos en el universo. En cualquier caso, he estado fuera mucho tiempo. Es hora de que vuelva a casa. Gracias, Kevin. Siempre mantendré nuestro acuerdo.